Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José, de la Sagrada Familia. Nos unimos en torno a ella para alabar, glorificar y bendecir a nuestro amado Padre Celestial. Y vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro, de oración que nos permites vivir con tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia al hacerte presente, vivo, real, en cualquiera de los lugares donde nos encontramos. Te pedimos, Señor Jesús, que cubres y selles estos videos con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella estos momentos de encuentro, estos momentos de oración, estos momentos en que queremos glorificarte grandemente, amado Padre Celestial. Te pedimos que queden cubiertas estas redes, estos equipos que usamos para comunicarnos. Te pedimos también, Señor Jesús, que nos envíes la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa, nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Ven, Señor y dador de vida, a renovar nuestra vida y toda nuestra existencia. Ven a hacer morada en nuestros corazones y desde allí ven a dirigir nuestras palabras, sentimientos, pensamientos, acciones, decisiones, deseos, intenciones, deberes, aptitudes, actitudes, talentos, en una palabra, todo nuestro ser sea dirigido solo por tu gracia, por tu unción, por tu luz, por tu bondad y por tu poder. Por la intercesión poderosa de Mamita María, de Papá San José, San Gerardo de Mayela, San Juan Pablo II, el Santo Padre Pío, todos los santos y santas del cielo, la intercesión de las benditas almas del purgatorio, la intercesión de todos nuestros santos ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y continuamos con esta nueva parte importante, y es esta última hospitalización. Realmente después se van a dar cuenta que tuve tentativa de una sexta hospitalización, pero el Señor así no lo permitió. Pero esta sí ya fue la última hospitalización que tuve, porque después de un tiempo me llevaron nuevamente al hospital por un dolor estomacal muy fuerte. Los médicos no sabían qué podía hacer, otra vez estaban como desorientados frente a eso, pues me dejan en observación y recomienza todo ese proceso de hospitalización, los exámenes, los análisis, no había un diagnóstico claro, era muy extraño todo lo que me pasaba. De hecho, sacerdotes, laicos, que el Señor les ha dado dones, carismas, más de una vez me han dicho que lo que a mí me pasó no fue natural, no fue de orden natural, sino fue impuesto. Pero pues bueno, eso solo lo sabe el Señor. Yo le doy gracias, lo alabo y lo bendigo porque por esa situación que viví tuve esta experiencia inmerecida. Pero sí era muy extraño, todo lo que me pasaba pues era demasiado extraño.
A través de una ecografía detectaron que tenía líquido libre en el abdomen, lo que llevó a pensar que otra vez estaba desarrollando otra peritonitis. Entonces debía esperar que pasara el tiempo porque pues no podía tomar nada para el dolor, me tocaba soportar otra vez ese dolor, empecé a vomitar padeciendo toda la noche, la madrugada y la mañana del día siguiente. Pero esto pues para mí fue otra oportunidad nuevamente para orar y ofrecer todo ese sufrimiento en reparación de mis pecados y unirlo a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eso me daba muchas fuerzas para seguir adelante y sobrellevar esa enfermedad, las preocupaciones de orden familiar, que pues en ese momento era lo que seguía doliéndome y tal vez lo que más me dolía realmente. En esos momentos yo debo confesar que pensé que si se me presentaba otra vez esa novedad, esa peritonitis, tendría que pasar otra vez por una intervención tan seria y tan delicada como la que ya había pasado, y después de la cual el Señor me reveló que que Él me había librado de quedar en cuidados intensivos, porque hubo un momento en que el Señor me mostró que yo iba a quedar en cuidados intensivos con el abdomen abierto, pero que Él no lo permitió. Entonces yo recordé eso y yo dije, si esto sucedía, o sea, otra vez me iban a abrir el abdomen sin haberme ni siquiera recuperado de las intervenciones anteriores, y pensaba que esta vez iba a ser seguramente mucho más delicado y sí podría terminar en cuidados intensivos o incluso definitivamente podría morir. Entonces, pues yo empecé a pedirle al Padre Celestial que se hiciera su santa voluntad. Pensé que todavía yo sabía que no había hecho lo suficiente en esta tierra, que aunque el Señor me hubiera devuelto y esa nueva oportunidad, había estado muy poco tiempo acá y que me faltaba mucho por reparar y transformar mi vida. Por eso, pues le dije al Padre Celestial, como nuestro Señor Jesús se lo dijo en el huerto: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que pues lo vemos en Lucas 22:42, que nuestro Señor pide eso, y yo en ese momento me sentí como tan débil y tan vulnerable, con ese riesgo de que estaba corriendo en ese momento de que otra vez pasara todo, que yo ahí me atreví a decirle a eso al Padre, porque ya había pasado demasiadas cosas, pero yo no quería que se hiciera mi voluntad. O sea, yo le pedía a Él que, pues, que me restaurara, pero que no se hiciera mi voluntad sino la de Él. Al mediodía le pedí a mi esposo que me trajera al padre Jordi, el padre, pues el capellán que estaba en ese entonces en el Hospital San José, pues quien de nuevo acudió a mi llamado. Obviamente yo sé que él tuvo que acudir a muchos llamados y no creo que él recuerde quién soy, pero porque pues obviamente los llaman todos los enfermos que pasan a un hospital, pero yo lo recuerdo a él con mucho cariño y mucho agradecimiento, porque él siempre estaba muy dispuesto y siempre que yo pedía que fuera, pues él iba. Y en ese momento pues él acudió, y yo digo que más bien fue nuestro Señor quien acudió nuevamente a mi llamado y me suministró los sacramentos. Entonces me pasa algo muy especial: tan pronto recibí el cuerpo de nuestro Señor, yo en ese momento cerré los ojos y entonces yo me vi como en un jardín maravilloso. Me vi en ese jardín lleno de flores, de unas flores de unos colores que no existen acá en la tierra, que yo no puedo describirlos porque era demasiado, unas flores demasiado bellas, con unos colores hermosos. Había un gran lago, un lago que lo único que reflejaba era una paz, un lago que yo sentía que si uno caminaba sobre él podía caminar, o sea que se podría caminar sobre él, y con esa paz empiezo otra vez a inundarme de esa paz, y cuando de pronto veo a nuestro Señor Jesús paseándose por ese jardín, pues yo otra vez me lleno de esa emoción. Al verlo, me invadió otra vez esa paz profunda, ese gozo, esa alegría inmensa, la misma alegría que había sentido en el cielo. Y yo lo veo ahí caminando con esa paz, con toda esa tranquilidad, y nosotros con los afanes del mundo, con las preocupaciones del mundo, y Él lo que nos ofrece es eso.
ir a Él con esa paz, esa alegría. O sea, yo viví esa escena de una manera tan hermosa, porque eso es algo que no existe acá en la tierra. Era un lugar con unos árboles, era un jardín hermoso, con las flores, los árboles, el pasto, todo, y los animalitos, porque escuchaba como los pajaritos, escuchaba así, y yo veía que todo tenía vida. O sea, es más difícil para mí explicar esto, pero yo veía que absolutamente todo era como si tuviera, yo no lo sé explicar, pero incluso los colores que tenían el pasto, los árboles, los pajaritos, las mariposas, todo, las flores, todo era como vivo. O sea, todo era de una manera. O sea, nosotros sabemos que esos son seres vivos que hay acá, son las criaturas de Dios, pero es que eso de allá era tan diferente. O sea, era tan especial, y pues ver a nuestro Señor paseándose y como que todo por donde Él pasaba lo inundaba de ese amor, de que por ese pasto que Él pisaba, por todo ese prado que Él pisaba. O sea, era como la misma naturaleza sintiendo un gozo y una alegría, y con el paso de Jesús. O sea, era una cosa hermosísima. Yo no puedo describir eso, y lo único que puedo decir es que después de haber estado ahí otra vez con el Señor en ese jardín maravilloso, yo llevaba más de 2 días sin poder dormir a causa de ese dolor. Yo me quedé profundamente dormida. Yo me quedé ahí profundamente dormida, y cuando me desperté de todo, me había desaparecido el dolor, para la gloria de Dios. O sea, yo ya no tenía dolor, yo ya estaba mejor. Pero pues allí se volvió pues a manifestar nuestro Señor diciéndome que no estás sola, yo estoy contigo. Esa era lo que el Señor me quería decir en medio de todo eso que yo estaba viviendo. Ya tuve que estar unos días más en observación. Ahí me dejaron en el hospital. Lloraba constantemente y repetía muchas veces esa frase. Se me volvió una frase que empecé a repetir. El Señor la puso en mi corazón y yo la repetía, y yo le decía: es por ti, es por tu amor, es con Él y es por Él. Esta vez había aprendido de corazón a abandonarme. Todo se lo ofrecía al Señor, todo lo entregaba por Jesús. En esa hospitalización, en ese momento es cuando yo estaba ahí, yo deseé con todas las fuerzas de mi ser unirme sincera y completamente a Él. Deseé aceptarlo como el centro de mi vida, entregarme a Él con todo mi ser, mi Dios y mi Señor, reconocerlo a Él como mi todo. Como muchas veces se lo digo: Señor, tú eres mi todo y yo tú nada. Poco tiempo después yo volví a recaer con los mismos síntomas de la última hospitalización, pero cuando ya llegué al hospital me estabilicé. Ya, como les digo, casi estuve a punto de que otra vez me dejaran allá hospitalizada, porque volvieron esos mismos síntomas. Pero pues como ya me estabilicé cuando llegué, pues eso evitó que me internaran. Entonces, después de esto fui a visitar al Santísimo en una ocasión, me fui a agradecerle, y allí el Señor me dio la claridad y la valentía. O sea, allí el Señor, en ese momento, en esa visita al Santísimo, el Señor me hizo ver y me dio la claridad y la valentía de reconocer y enfrentar una realidad que tal vez yo me negaba en esos momentos a reconocer. Y ahí fue cuando yo le dije al Señor: Señor, yo reconozco y acepto que mi enfermedad fue provocada y está siendo provocada por toda mi tribulación en mi matrimonio, por todo lo que yo había vivido y lo que estaba viviendo y seguía viviendo en ese momento en mi matrimonio. Y cuando yo reconocí eso, eh, y yo pues le decía: yo sé que esto es lo que me ha hecho sufrir tanto, y yo sé que por esto es que no me recupero, no me levanto. O sea, yo sé que hay cosas de orden espiritual, pero yo sabía que desde la parte emocional eso era lo que no me dejaba levantarme y recuperarme completamente, y encontrar esa estabilidad física. Y yo le dije al Señor: deseo entregarte esto, de verdad, entregártelo y enfrentarlo. Y Él me respondió en ese momento, me dijo: vete con tus hijas, te voy a restaurar.
en ese momento cuando yo estaba ahí, el Señor me dijo eso: vete con tus hijas, te voy a restaurar. Y ya después de entonces, de ese reconocimiento, de aceptar de verdad, Señor, yo estoy enferma, si es por esta situación emocional, por todo esto que me ha generado esta tribulación matrimonial, por todo esto que yo no he podido, recaídas y recaídas, es por esto. Cuando lo reconozco, lo acepto y le pido al Señor que ya no más, que lo quiero entregar, que ya no quiero dejarme llevar más por eso, es cuando el Señor empieza a hacer esa obra. Y ya después de eso, pues no volví nunca más al hospital por esa razón. También mis hijas, que habían estado muy enfermas, se empezaron a recuperar. Y para la gloria de Dios, mi papá, que en algún momento les comenté que había entrado en esa crisis de ansiedad, de depresión, se niveló para la gloria de Dios. También empezó a salir de todo eso y por tanto entendí que si le pedimos al Señor primero que sane nuestro corazón, nuestro interior, también sanará nuestro cuerpo. Por eso la importancia de sanar el corazón, de hacer esos procesos de sanación interior, porque muchas veces nosotros tenemos una enfermedad, una situación de orden orgánico y nunca salimos de eso y no salimos. ¿Y qué tal que el origen sea eso? Algo que está pasando en mi corazón, algo que yo tengo por allá en mi alma que no he podido resolver. Entonces sí es importante también revisarnos y reconocer si hay algo de eso que esté influyendo en mi enfermedad. Yo en esta quinta hospitalización pues meditaba mucho en la llaga de nuestro Señor Jesucristo, de la llaga de su costado. Y me di cuenta, meditando en el valor pues en el valor que Él me dio ante su santa presencia, de reconocer que era mi corazón, que Él estaba enfermo. Comprendí que la llaga del costado de nuestro Señor está abierta para llenarnos de misericordia y que a través de ellas Él nos indica que debemos sanar primero nuestro corazón, nuestra alma de los resentimientos, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, donde se originan todos los pecados, y eso nos lo dice Mateo 15:19. Tú quieres Tú quieres que nuestro corazón sea igual al tuyo, todo amor y bondad, lleno de compasión y de misericordia. Por eso no podemos albergar en nuestro corazón todos esos malos pensamientos. La misericordia de Dios es infinita cuando acudimos a Él con el deseo de cumplir el Salmo 50, que nos dice: un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Él no desprecia un corazón que de verdad tenga dolor y arrepentimiento. Él se derrite de amor cuando ve nuestros esfuerzos y empieza a sanarnos, a darnos la fortaleza, con paz y alegría, porque a través de la humildad empezamos a comprender la importancia que tiene en nuestras vidas el sufrimiento. Gracias a ese sufrimiento nosotros continuamos esa obra de la redención que tiene como objetivo acabar con el pecado. El Señor nos enseñó el camino y entregó su vida por cada uno de nosotros, y nosotros como bautizados nos corresponde seguir ese ejemplo de nuestro Señor para hacernos dignos hijos del Padre Celestial. Debemos seguir ese ejemplo. Y sanar el corazón también significa aprender a sobrellevar las debilidades de los demás con amor. Y en ese camino espinoso empezamos a comprender y a aceptar la divina voluntad. Comprendemos que todo tiene una razón de ser en nuestras vidas, y es entonces cuando realmente nos abandonamos con confianza a nuestro Dios y Señor. Él es quien se hace cargo de toda nuestra sanación. Entonces ya dejamos de ahogarnos y de afanarnos y de atormentarnos por las cosas que Dios va permitiendo en su divina voluntad que nos sucedan en nuestras vidas. Ya dejamos de estresarnos y de preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre hemos escuchado decir que nosotros deberíamos afanarnos más por saber para qué Dios está permitiendo lo que me está pasando. Ese para qué puede tener un montón de respuestas. Si tú te preguntas frente a lo que estás pasando ahorita, los para qué, yo sé que vas a encontrar respuestas a esos para qué. El por qué, entonces, es la respuesta más difícil de encontrar, aunque yo hoy día la veo, para mí es muy evidente después de haber vivido todo esto. Para mí, el por qué a todas las situaciones, de la índole que sean,
las dificultades y tribulaciones, problemas, enfermedades, lo que sea que estemos pasando, responde a una misma respuesta y es por tu salvación. El por qué siempre va, la respuesta de ese por qué para mí siempre va a ser por tu salvación. El para qué puede haber muchas, múltiples respuestas a ese para qué, pero para el por qué para mí siempre es por tu salvación. Ya, ya después, pues como les digo, ya no tuve que volver al hospital, sin embargo, los médicos obviamente me hicieron demasiadas recomendaciones. Yo salí de esta condición con muchas recomendaciones médicas respecto a todo, absolutamente todo lo que yo debía hacer de ahí en adelante, sobre todo mi dieta y los manejos que debía tener de ahora en el resto de la vida. ¿Sí? De salir con una dieta muy estricta y se supone que el resto de la vida tenía que mantenerme en esa dieta, pero pues yo todo se lo pongo en manos del Señor, digamos, siempre he sido muy obediente y tenemos un llamado también a obedecer a los médicos, pero habían cosas en las que yo le pedí al Señor, le he pedido, le he orado y para que Él restaure, porque cuando Él lo restaura a uno, lo sana a uno, todo lo hace perfecto. Yo creo que el Señor cuando viene a sanar de una manera perfecta. Y así ha sido, gloria a Dios, ha sido así. Yo he mantenido mi salud, por misericordia de Dios el Señor, más bien me han mantenido la salud durante estos años, para su gloria, me ha levantado en victoria suya. Pero una de las recomendaciones especiales que me hicieron estando allí, porque también incluso tuve situaciones de orden ginecológico, o sea, no fue solamente, o sea, me pasaron muchas cosas, pero dentro de esas de orden ginecológico también tuvieron que revisarme ginecólogos, especialistas, y parte de lo que me dijeron después de todas esas cirugías, de todo lo que me pasó, tú no puedes volver a quedar embarazada, tú no puedes volver a tener hijos, no puedes, o sea, sería mortal. O sea, mejor dicho, lo que me decían era impresionante, o sea, y además que no era la primera vez que yo escuchaba eso, porque resulta que cuando yo tuve, bueno, después de mi primera hija, creo que les conté, nació por cesárea, la segunda también por cesárea, no porque yo así lo haya querido, sino así lo permitió el Señor. En la última cesárea de mi hija, el médico quería que yo y que mi esposo firmáramos los papeles para que me hicieran la cirugía, para que me operaran, porque él decía que yo ya tenía un problema y eso que yo no había pasado por todo esto que les conté de estas hospitalizaciones, estas cirugías, no había pasado por eso, solamente había pasado por el legrado y por las 2 cesáreas. Pero el médico me dijo que yo ya había desarrollado un problema a nivel interno en mis órganos que ya se habían, yo no me acuerdo ni siquiera el término específico de lo que me había pasado, pero según él, lo que entendí es que ya tenía la tendencia a que mis órganos se estaban pegando unos con otros, algo así fue lo que entendí y que por eso era tan riesgoso que yo no podía volver a tener hijos porque pues podían hacer una incisión y afectar un órgano vital, entonces que no podía volver a tener hijos. El todo es que este médico, pues yo le dije que pues no, entonces él me dijo, en ese momento yo ahí teniendo mi hija, me dijo, pues tú tienes que decirle a su esposo que se prepare porque si usted vuelve a quedar embarazada, en el próximo embarazo la puede perder a usted, puede perder su hijo o los puede perder a los dos. Entonces de una vez dígale eso, así de una manera muy cruel, muy fría, pero pues sinceramente yo le doy gracias a Dios por eso de que yo había vivido ya todas estas cosas en el abandono del Señor, porque yo no me ponía brava, no me dejaba afectar, no me molestaba con el médico, yo simplemente oraba por él y le decía al Señor, Señor, pues tú sabes, solo tú sabes qué pasa en su corazón. Y resulta que un día, mucho después, en una consulta, por cosas que Dios así permitió, él terminó confesándome que había tenido como una pelea con Dios, como una pelea con la iglesia.
que él había estado muy cercano a la iglesia y que había tenido una pelea. Entonces yo ahí entendí por qué él hablaba de esa manera y con tanto resentimiento, porque dentro de mis argumentos siempre estaba que pues yo era temerosa de Dios y que yo quería hacer la voluntad de Dios, y a él de pronto eso le molestó. Sin saberlo, él iba a ser la persona que me iba a atender mucho después de haberme dicho que yo me iba a morir y todo eso que les cuento. Bueno, el todo es que en el hospital también los cirujanos, los médicos, los ginecólogos me decían, tú no puedes volver a quedar embarazada, tú no puedes volver a tener hijos. Cuando a mí me decían eso, yo sentía muy claramente la voz del Señor nuevamente hablándome a mi corazón, que Él me decía, tú sí vas a tener otro hijo y va a ser tu hijo un hombrecito, tu hijo varón. Y yo interiormente me ponía feliz porque yo escuchaba la voz del Señor y yo decía, le creo al Señor. Yo no le creo a los médicos, le creo al Señor. Y eso me emocionaba porque yo siempre pues no sé, yo les conté que como que siempre había soñado ser mamá y entonces como que para mí sí era una alegría muy grande pensar que iba a tener más hijos. Y en este caso, pues el Señor me dijo, tú sí vas a tener otro hijo, tu hijo varón. Entonces, para mí, eso fue una emoción, yo me iba en paz, así me dijeran lo que me dijeran y me dieran el pronóstico que me dieran, pero pues yo quedé feliz con eso. El todo es que un tiempo después, después de todo lo que había pasado, de todo esa situación médica que yo había vivido, pues viene ese embarazo de ese hijo. Entonces, fue para mí una alegría y yo ya sabía, o sea, cuando yo supe que yo estaba embarazada, yo sabía que era de ese bebé, de ese hijo que el Señor me había prometido. Aquí todavía las cosas no estaban a la perfección con mi esposo, ¿no? Pero él ya estaba, él siempre luchó, él siempre, yo no les voy a decir que no, porque él obviamente por estar en este caminar tenía conciencia de muchas cosas y él buscó mucha ayuda, sacerdotes, incluso laicos que oraron por él, que intercedieron, que pues le ayudaron en su proceso. Y hubo un momento en que él ya estaba mucho más cercano, que aparentemente ya se había finalizado esa situación, porque yo me entero por alguien de la comunidad que esta persona se había ido fuera del país. Entonces, mi confesor en ese momento pues me direccionó a que obviamente yo era su esposa y me debía a él como esposa, ya pues cuando no estaba esta persona. Y en ese momento, en medio de una situación que aún todavía no estaba completamente definida, sanada, ¿sí? Pero llega esta bendición. Ahí es cuando viene mi embarazo de Juan David de Jesús, porque es de Jesús, porque Jesús me lo prometió y porque ha sido una bendición, una alegría. O sea, cuando yo quedé embarazada de ese hijo, yo sabía que lo que llegaba a mi vida era muy grande. O sea, yo estaba feliz con mis hijas, porque para mí mis hijas son un milagro, yo se los he contado por la intercesión de San Gerardo de Mayela, pero obviamente el hecho de que se cumpliera esa promesa de lo que el Señor me había dicho, yo tan pronto supe que estaba embarazada, yo recordé la promesa del Señor y yo sabía en mi corazón que ese era el hijo que el Señor me había prometido en el hospital. Y fue una alegría. Mis hijos son lo más maravilloso que yo tengo en esta tierra. Entonces, yo viví ese embarazo con mucha bendición, pero ya después con dificultades porque pues regresa esta persona y pues ahí sí fue cuando mi esposo definitivamente se va, nos deja, pero el Señor se ha encargado todo el tiempo de nosotros, nunca nos ha desamparado. El primer acto que yo hice después de que mi esposo parte, que eso fue antes de esta situación, fue llevar a mis dos hijas que estaban solamente en ese momento, las dos chiquitas, delante de la imagen de Papá San José a la parroquia y decirle a Papá San José, tú ahora vas a ser la cabeza de esta casa, tú te vas a encargar de todo, tú vas a ser el papá, el esposo, tú vas a ser la cabeza, tú vas a encargarte de todo, aquí te traigo tus hijas, te las presento.
Y ha sido maravilloso porque Papá San José, esto da para otro video porque lo que yo tengo que contar de los milagros y las vivencias, las experiencias con Papá San José son muchas, son muchísimas. Y lo que sí les puedo decir es que yo tengo la total certeza y seguridad que él ha cumplido esa misión. Papá San José ha sido la cabeza de mi casa y él se ha encargado absolutamente de todo aquí. Entonces, pues yo termino, yo empiezo todo este embarazo que incluso fue de alto riesgo, fue embarazo tratado como embarazo de alto riesgo. Y recuerdo mucho el médico que me tocó que me hiciera los controles prenatales. Yo siento que él sentía como mucha pena por mí porque me veía como en ese estado, con mis hijitas, con la barriga y como viendo que era tan de alto riesgo por todo lo que yo había atravesado, por todos mis antecedentes médicos, que él siempre me decía, ay no, yo no sé cómo vas a hacer. Bueno, pero ya al final del embarazo me decía, tú tienes que estar muy consciente que esto es demasiado de alto riesgo, esto está en riesgo tu vida, está en riesgo la vida de tu bebé o puede ser que los dos. Ya al puro final me dice, te voy a mandar para un sitio que tenga unidad de cuidados intensivos, porque si te llegas a salvar, vas para cuidados intensivos. O sea, era solo cosas negativas, pronósticos negativos. Pero yo siempre que iba a mis controles, yo siempre que voy al médico hago oración antes de ingresar, cubro y sello con la sangre de Cristo. Y yo decía, Señor, una cosa es lo que dicen los médicos y otra cosa es lo que dices tú. Y yo te voy a creer a ti. El todo es que yo llegaba con mis hijitas, con mi pancita, todo, llegaba a las consultas, yo siempre sonriente, porque para mí era una alegría, o sea, a pesar de todas las cosas, porque fueron muchas cosas las que yo tuve que pasar durante ese periodo de tiempo, pero a pesar de todo yo iba con alegría, con la felicidad, la emoción de cuando me ponían el aparatico para escuchar al bebé o eso, y mis hijas, la emoción de mis hijas escuchando el corazoncito de su hermano, o sea, eso era para mí una felicidad. Y yo entraba y a pesar de escuchar todo lo que yo escuchaba, yo salía sonriente porque decía, señora, ya se quedaron las palabras que me dijeron, yo te creo a ti. Y justo un mes antes de la cesárea, porque obviamente también tenía que ser cesárea, justo un mes antes, resulta que me sueño otra vez con nuestro Señor o tengo una vivencia con Él muy especial. Yo me veo con él sentada y hablando, dialogando, como compartir con otra persona, estar ahí sentados en ese diálogo, en esa conversación de tanta emoción, de tanta alegría, pero cuando de un momento a otro yo ya no me veo ahí sentados hablando, sino ya me veo que yo estoy en la mesa de cirugía, que me van a hacer la cesárea. Y yo ya estoy ahí, pues en cruz además, porque cuando a uno le hacen la cesárea, uno está ahí en cruz. Yo cuando veo entrar al médico que me iba a atender, era nuestro Señor Jesús, de bata blanca, o sea, vestido de cirujano, vestido de cirujano, del traje de cirujano. Cuando yo lo veo, yo entro en una paz y yo veía que Él era el que iba a hacer todo, el que iba a hacerme todo el procedimiento, el que iba a recibir en sus brazos a mi hijo. Entonces yo, después de eso, me quedé en una paz impresionante, en muchísima paz. O sea, yo me quedé en una paz indescriptible. Ya mándeme lo que me manden, porque me hicieron hacer un montón de exámenes especializados y de cosas antes de la cesárea, y todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. El todo es que llega el momento de mi cesárea y tiene que atenderme el mismo médico que me había dicho que yo me iba a morir o que se moría mi hijo. Y Dios permitió que fuera así, fue el mismo médico. Pero como no es Él, sino es Dios guiando sus manos, Dios guió sus manos para que yo tuviera a mi hijo y no tuviera absolutamente ninguna complicación, para la gloria de Dios. No nos pasó absolutamente nada, todo salió perfecto para la gloria de Dios. Mi hijo estaba muy bien, yo estaba muy bien, todo para la gloria del Señor. Entonces, y así han sido muchas bendiciones, porque bueno, yo después de vivir todo esto, pues así es como he tenido que llevar esa cruz que el Señor me ha dicho que una tendrás que llevar esa cruz, que yo tomé conciencia de tener que llevar esa cruz pesada. También he tenido tantas bendiciones, consuelos, he tenido
Estos años han pasado muchas cosas, pero mi vida empezó a cambiar en todos los sentidos, desde mi parte personal, mi parte familiar, mi parte profesional. Yo les digo, ya estoy dedicada a servirle al Señor. Mi parte espiritual, obviamente, o sea, mi vida ha cambiado en todos los aspectos y sigue cambiando. Y estoy en un proceso de mucha purificación, en un proceso en que el Señor le ha tocado conmigo con mucha paciencia durante estos años, limpiarme de muchas impurezas, de muchas debilidades, de pecados, obviamente, por gracia de Dios. Yo creo que todas las personas que hemos tenido esta experiencia, el Señor nos saca del pecado mortal y ya digamos que hay una gracia sobrenatural que nos mantiene para no caer en pecado mortal. Pero sí, obviamente todavía tenemos pecados veniales, defectos de carácter y el Señor ahí sigue limpiando. Hay muchas cosas que ha tenido que trabajar en mí a través de todo mi proceso, mi dirección espiritual. Como siempre se los digo, para mí es muy importante siempre contar con esa dirección espiritual. No soy perfecta, sigo cayendo en muchas cosas, en muchas debilidades, pero sí hay algo muy especial y es el hecho de que el Señor me haya dado ese regalo de tratar de ver cómo Él ve. Yo todavía sigo siendo humana y a veces tengo mis cáscaras donde me caigo, pero intento, por ejemplo, si veo a otras personas que han estado, que están en las condiciones en las que yo en algún momento estuve, intento no señalar y no juzgar, porque yo también he pasado por esas, porque hay muchas cosas, a veces uno dice, listo, porque no hay un cambio así como sumamente radical. Claro, habrán personas que en su conversión han tenido un cambio así de 180 grados. El Señor conmigo ha llevado un proceso, pero en ese proceso yo veo la grandeza de Dios, la gracia de Dios. Y alguna vez yo lo hablaba, que el Señor se manifiesta, se glorifica más en el proceso que en el milagro, porque esas personas a veces que tienen esos cambios de 180 grados y que ya de un día para otro son totalmente diferentes, pues, o sea, es un milagro realmente gigantesco y lo ideal es que ese cambio permanezca en el tiempo, que realmente se fortalezca. Pero el Señor conmigo sí le ha tocado ese proceso, ese paso a paso, ese ir caminando en esa purificación, pero yo en cada cosa que voy viendo que el Señor va transformando de mí, eh, lo valoro más, lo reconozco más. Sé que todavía falta y no es porque el Señor no pueda hacerlo, sino porque es que yo obviamente en mi debilidad y en mi humanidad se lo impido seguramente, todavía no doy pasos certeros y fijos hacia muchas de las cosas que Él quiere hacer en mí, pero Dios ha hecho una obra muy grande y estaría también mal, ¿no? Y sería mucha ingratitud, desagradecimiento, no reconocer que el Señor ha hecho muchas cosas en mí. Y le pido que lo siga haciendo y que me dé ese punto de equilibrio, que me dé esa gracia que Él quiere que yo tenga, porque las cosas de Dios son de equilibrio, que me dé esa gracia de poder estar en ese equilibrio de Él. Y bueno, y en general mi vida es nueva, mi vida es diferente para la gloria de Dios. Muchos, digamos que se interesan mucho por preguntarme qué ha pasado con mi esposo. Esa es una de las preguntas que a veces muchas personas me hacen. Mi esposo está abandonado en las manos de nuestro Señor y de Mamita María, ¿sí? O sea, yo digo que cuando un matrimonio aún no se ha cumplido esa promesa de restauración, que en mi caso esa promesa llegó a través de un instrumento del Señor, poco tiempo después de yo haber vivido toda esta experiencia y de que ella lo conociera y en oración, una persona muy especial que ya está en la presencia del Señor, Aurita de Gutiérrez, fue quien me envió me mandó o me dijo esa promesa que el Señor le había mandado decirme, que Él restauraría mi hogar y me devolvería un esposo nuevo. Yo digo que eso es en el tiempo de Dios y que esas promesas se cumplen si viene de Dios, se cumplen cuando tanto el esposo como la esposa ya están
en el proceso que deben estar sanados, liberados, restaurados, ¿sí? Y enamorados primero que todo de Jesús, del esposo Jesús, para poder volver. Porque hay muchas parejas que tristemente dicen que se ha restaurado su hogar porque simplemente el esposo o la esposa que estaba fuera de casa, que estaba viviendo esa situación ausente, vuelve, pero vuelve sin una transformación, sin una conversión, sin una sanación, sin un cambio, sin estar enamorados del esposo Jesús, y vuelven otra vez a tener conflictos, a tener divisiones, peleas. Siempre pasa alguna situación donde la casa se vuelve a venir abajo, porque se construye sobre ruinas, porque no ha habido un proceso completo para retirar las ruinas, fortalecer el cimiento, fortalecer las columnas, que es esposo y esposa, y seguir edificando hacia arriba. Entonces hacemos las cosas mal. Entonces, en mi caso, yo no tengo afán, yo ya he pasado los años, pero es que lo que yo me he ganado estos años con mi esposo Jesús, yo no lo quiero perder. Yo ya no lo quiero perder, y yo muchas veces se lo he dicho a mi esposo Jesús: si que mi esposo vuelva a casa implica perder lo que yo ya tengo contigo, lo que yo he ganado contigo, no, Señor, o sea, y eso no quiere decir que yo ya no quiera a mi esposo, no lo ame, no, pero el amor que el Señor ha puesto en mi corazón ya ha sido transformado, purificado de tantas dependencias, apegos, de esa idolatría, de todo ese amor que nosotros como humanos damos, pero lleno de debilidades y de impurezas. El Señor lo ha purificado, y ahora el amor que yo siento por Él es un amor muy especial, porque yo quiero con todas las fuerzas de mi ser que Él se salve, o sea, su alma, pienso en su alma, en la salvación de su alma, en que no se pierda, en que pueda ir a gozar de esa presencia del Señor allá en el cielo, de que pueda gozar de esa felicidad, eso es lo que quiero para Él, ¿sí? Entonces ya no hay un afán. Yo sé que hay muchas mujeres o hombres también que están esperando esa restauración de sus hogares, de sus matrimonios. Yo les digo, a mí también me pasó, en un comienzo yo también tenía ese afán y esa ilusión de que eso fuera pronto. Alguna vez Iván Gutiérrez, que de pronto ustedes lo conocen, me decía: tu restauración va a ser en la Nueva Jerusalén. Entonces, pues bueno, que sea la voluntad de Dios. O sea, yo ya aprendí a que uno debe dejar que Dios actúe y que Él haga lo que tenga que hacer. Tal vez todavía falta que yo sane muchas cosas, tal vez yo no estoy preparada para eso, tal vez también mi esposo le falta prepararse mucho, no lo sé, solo Dios sabe. Yo sigo en mi preparación porque yo sé que sigo todavía con muchas debilidades, muchas cosas que seguir sanando, liberando, que el Señor siga sanando, liberando, transformando, restaurando. Él tendrá que seguir haciendo esa obra conmigo. Y entonces solo Dios lo sabe, pero yo sí muchas veces he pensado: Dios, yo lo único que hoy sé y entiendo es que Él me quiere cuidar, o nos quiere cuidar en general, porque Él busca el bien de las almas. Él nos quiere cuidar, y de pronto ve que las condiciones no están dadas para que eso se dé. Entonces no tengo afán, no me tortura esa situación, ya no, porque es que lo que yo he logrado, que es lo que le quería decir a las personas que están esperando esa restauración, es que hay que primero sanarse a sí mismos. Vean a ver en qué punto de su sanación están. ¿Ya ustedes creen que están lo suficientemente sanos y restaurados y dispuestos a recibir de la manera que Dios quiere a ese esposo y a esa esposa que está ausente? Si de pronto ves que no, que todavía te falta sanar muchas cosas, pues sigue de la mano del esposo Jesús. Que el esposo Jesús te siga llevando en ese proceso y en esa restauración, para que se den las cosas según tu voluntad. Cuando uno se abandona en ese proceso con el esposo Jesús, uno termina enamorándose tanto de ese esposo Jesús, agradeciéndole tanto lo que todos los días hace, que uno dice: lo que me pasa ya a mí. Y de hecho yo hoy día le digo: Señor, ¿sabes qué? Si yo ya tengo que perder a mi esposo, que lo pierda yo, pero que no lo pierdas tú. Ahí es donde, eso es mi interés principal, que el esposo Jesús no pierda a ese esposo de la tierra que ama profundamente, porque yo sé cómo el Señor ama a mi esposo, y lo quiere restaurar. Y lo quiere restaurar, y bueno, todo sea en el tiempo y en la divina voluntad. No hay nada más hermoso que alcanzar esa paz y alivianarse de esa carga de la desesperación de querer que todo sea ya.
de querer que ya se dé esa promesa, de querer que ya vuelva esa persona. Y a veces ese querer ya es un querer egoísta, es un querer es para mí, no un querer para Dios. Yo quiero ese querer, lo quiero para Dios, para que si eso se da, si el Señor así lo permite, que mi esposo vuelva para Dios, no para mí. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, muchas veces tenemos ese querer egoísta que sea para mí, para que venga y me complazca, para que venga y me atienda, para que venga y me consienta, para que venga y todo sea como antes. No, además cuando el Señor hace una obra no la va a hacer igual que antes, la hace mucho mejor que antes. Entonces, pero cuando uno empieza a enamorarse, a pegarse tanto al esposo Jesús, entonces ese afán se va. Y ya yo ya no estoy desesperado porque es que no pasa, es que ya pasó un año, pasaron 2, 3, 5, 10 y nada, y nada. Entonces a mí eso ya no me afana, porque el tiempo es de Dios. A nosotros acá nos parece inmensidad pensar en, uy, todos esos años y no ha vuelto, no importa. El tiempo es de Dios, el tiempo es de Dios y no nos deberíamos estancar en eso. Y yo sé, los entiendo porque yo en algún momento estuve ahí donde tenía el afán, yo ya no lo tengo, pero ¿cómo he hecho para no tenerlo? ¿Cómo he hecho para tener ya esta tranquilidad, esta paz, este abandono en el esposo Jesús? Pues porque decidí un día, lo que les estoy contando hoy, decirle al Señor, quiero hacer todo según tu voluntad. Y yo sé que a veces no, yo sé que a veces soy la niña caprichosa y rebelde que hago muchas cosas según mi voluntad y no la voluntad de Dios, pero intento seguir la voluntad de Dios. Quiero hacer tu voluntad, quiero abandonarme en ti, quiero estar contigo, quiero que tú de verdad seas el primero en mi corazón. Me falta todavía para que eso sea plenamente así, pero lo que les digo, ya yo pienso en lo que yo he ganado con el esposo Jesús y yo ya no quiero perder eso por nada ni por nadie en el mundo. Incluso, como les digo, mis hijos que son el regalo, el tesoro más grande que Dios me ha confiado en esta tierra y por el cual tengo que responderle, ni siquiera. Nada puede estar por encima de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Bueno, ahí continuaremos con la última parte, porque ahora sí ya es la última parte de algo muy lindo que el Señor me enseñó en la eternidad, que lo hablaremos en el próximo video, que es un regalo del cielo, que se llama el Testamento de Amor y Perdón, pero ya les contaré de qué se trata en el próximo video. Les envío un abrazo gigante, que el Señor y la Virgencita me los guarde, me los bendiga mucho. Cualquier información que necesiten, en la cajita de descripción están mis datos. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.